Muy buenos días, muchachos. Dentro de la sistemática de un proceso penal con tendencia acusatoria como el que tenemos en Colombia, básicamente siempre tratamos de fincar la atención en el papel fundamental que representa la Fiscalía como ente acusador y la defensa como ente eh, que va dirigido no solamente a ejercer ese contradictorio, sino a defender de manera drástica todo lo que es los derechos y garantías fundamentales que le asisten al procesado. Pareciera que dentro de la estructura del sistema, las otras figuras jurídicas, como sería el caso de la víctima o el Ministerio Público, pasaran a estar en un segundo plano. Y de hecho, ya habíamos conversado relacionado cómo son tenidos como meros intervinientes dentro del proceso penal, no siendo obligatoria su presencia dentro del proceso. O lo que es lo mismo, un proceso penal puede iniciarse y continuar sin que se haga parte la víctima a través de sus representantes y eso no produce ninguna nulidad, ya que su no presencia no afecta de manera sustancial sus derechos, ya que se entendería que están representados de manera directa por la Fiscalía General de la Nación, quien dentro de su función de investigar y acusar, básicamente va encaminado dentro de su trabajo a defender y salir avante todos los derechos fundamentales que le asisten a la víctima. Sin embargo, muy a pesar de que en un video anterior estuvimos hablando de la víctima, analizando la importancia que las diferentes sentencias de la Corte le han dado a la víctima dentro del proceso penal, me parece importante analizarlo ya no desde una óptica procesal como un mero interviniente, sino desde una óptica sustancial, es decir, determinar cuál es, no solamente cuáles son los derechos que le asisten y desarrollar cada uno de esos conceptos, sino mirar, digamos, cuál sería ese nivel de afectación que se pudiera llevar eh, por la comisión de una conducta punible, ya que recordemos que en lo que tiene que ver con la comisión de la conducta punible existen dos extremos. El acto punitivo tiene dos extremos, en uno está el victimario, en el otro está la víctima, y es importante que abordemos de forma sustancial cómo el Código de Procedimiento Penal y más específicamente las distintas sentencias de la Corte Suprema de Justicia han venido abordando todo lo relacionado con el derecho de la víctima y cómo ha venido la evolución del mismo hasta el punto de que hoy no solamente es un interviniente, sino que también tiene unas facultades importantísimas dentro de lo que es el proceso penal como tal. Entonces, yo voy a compartir con ustedes unas diapositivas en las cuales vamos a analizar el derecho de la víctima y pues obviamente respetando los derechos de autor, en una diapositiva suministrada por la Universidad Libre, en la cual hice mi estudio de maestría y básicamente es ahí donde tuve la oportunidad de acceder a estas importantes diapositivas. Bien. Vamos a tratar de ponerla en presentación. Voy a aumentar un poco acá el tamaño para que sea de pronto más fácil verlo. Y tratemos de colocarla en presentación. Las víctimas, básicamente las víctimas dentro del proceso penal colombiano, está claro que en Colombia, además de velar por los derechos fundamentales del procesado, también se cuidan los intereses de otro importante protagonista de la actuación, y es el caso del ofendido, es decir, de la víctima y sus herederos. Claramente se ha comenzado a hablar sobre el respeto de los derechos de la víctima dentro de la sistemática procedimental colombiana desde muchísimo antes que entrara en vigencia el sistema penal acusatorio en nuestro país, ya que como vemos en la diapositiva, desde el año 1990, concretamente el 12 de julio de 1990, casi un año antes de que se expidiera la Constitución Política que actualmente nos rige, en la sentencia radicado 3475, ya la Corte Suprema de Justicia venía haciendo pronunciamientos relacionados con la importancia que tenía la víctima como ofendido dentro del proceso penal. Un concepto aproximado a lo que se entiende como víctima, podríamos definirlo como aquella persona natural o jurídica
y demás sujetos de derecho que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto. De esta definición podemos rescatar varios puntos. Lo primero, que una víctima puede ser una persona natural o jurídica. Este es un aspecto importante, ya que si nos vamos para el lado del procesado, las teorías clásicas, de las cuales yo también comparto, entienden que únicamente una persona natural puede ser victimario de una conducta, es decir, puede ser sujeto activo de la comisión de una conducta punible. Sin embargo, dentro de la sistemática procedimental penal, la víctima puede ser persona natural o jurídica. Otro aspecto importante es el que tiene que ver con que la víctima debe ser o puede ser tomada de forma individual o colectiva. Y desde ese punto de vista es importante porque no existe, digamos, una calificación especial al momento de leer la parte objetiva de un tipo penal, en la cual nos está estableciendo la necesidad de que pueda haber o de que deba haber para la tipificación de la conducta una pluralidad de sujetos pasivos. Si hay algunas conductas, ya conocemos como el caso del concierto para delinquir, el caso de la rebelión, el caso de la sonada, que son delitos que requieren una pluralidad de sujetos activos. No pasa lo mismo con la víctima porque un solo hecho realizado por una persona puede generar claramente una violación de derechos de varias personas, una o varias personas. Por lo tanto, se analiza a la víctima desde un punto de vista individual o colectivo. Y el otro aspecto importante en la definición es que estas personas han sufrido un daño directo como consecuencia del injusto. Siguiendo con esta definición, tenemos que la condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la existencia de una relación familiar con este. Este aspecto es importante, habida cuenta de que incluso en varios escenarios académicos hemos discutido que el hecho de que una persona dentro de un proceso penal resulte absuelta de un delito que se le estaba sindicando no hace que la víctima pierda su calidad como tal. Es decir, si una persona se investiga a Juan Pérez por la realización de una determinada conducta, digamos puede ser un homicidio, y resulta que ahí obviamente está no solamente la víctima directa del hecho, que sería la persona que muere como consecuencia del acto homicida, sino también los hijos de esta persona que de alguna manera, o la esposa de esta persona, los padres, parientes cercanos que de alguna manera han sufrido de manera directa ese perjuicio de recibir o de ver que su familiar fue asesinado. Pero esto que se investiga a Juan Pérez por la muerte de Pedro, y resulta que Juan Pérez resultó absuelto. Los padres, los hijos, la cónyuge no pierden la calidad de víctima. Sigue siendo víctima. Lo único que está diciendo la sentencia es que no fue Juan Pérez, pero pudo haber sido no Juan, sino Guillermo, Antonio, Pablo, cualquier otra persona, lo que quiere decir que la Fiscalía debe seguir investigando quién fue el autor de la comisión de esa conducta punible, ya que esa absolución únicamente lo que determina fue que esa persona no realizó el comportamiento, o por lo menos eso es lo que indica la verdad procesal. Otro aspecto importante es que para que la conducta del imputable, un segundito, voy a quitar esto aquí, sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de las causales de ausencia de responsabilidad. Significa que los inimputables son responsables salvo cuando exista un trastorno mental transitorio sin base patológica, caso en el cual no hay sanción. Es importante tener esta diferenciación habida cuenta de que efectivamente se pensaba o siempre se ha tenido la creencia de que cuando se está hablando de inimputabilidad no hay una responsabilidad, no puede responder penalmente una persona. La inimputabilidad no exime de una sanción penal. Lo que sucede es que la sanción no sería de las establecidas dentro del código como sanciones, sería pena de prisión, multa o cualquier tipo de estas sanciones, sino que sería una medida de seguridad. Pero en ese caso, no podemos desconocer que así la persona sea inimputable, igualmente va a haber un hecho punible que va a llevar o va a conducir a la existencia de unas víctimas, y esas víctimas
necesariamente van a tener que restablecerse sus derechos. Dentro del concepto que se maneja de víctima en Colombia, tenemos que entonces establecer lo siguiente. La víctima sería de manera directa el sujeto pasivo de la infracción. También podemos analizar víctimas de manera indirecta, como el caso de un homicidio de los hijos. Víctima del sujeto pasivo al que asesinaron. Víctimas también podrían ser en ese caso los hijos y demás personas que de alguna u otra manera han sufrido un perjuicio de manera directa por la comisión de la conducta punible. Tenemos también que la víctima, ya lo habíamos dicho, puede ser una persona natural o jurídica sobre la cual recae la conducta del autor del punible. Otro aspecto importante es el que tiene que ver con los perjudicados, que son aquellas personas que sin ser titulares del bien jurídico reciben los efectos del punible. Ya lo habíamos comentado el caso de los familiares. Fíjense, vamos por partes. Sujeto pasivo de la infracción penal sería un concepto, digamos, general de lo que sería la víctima. Persona natural o jurídica sobre la cual recae la conducta del autor, es decir, la persona o el sujeto pasivo de la conducta como tal. El perjudicado es aquella persona que no teniendo la calidad de sujeto pasivo de la conducta se ve afectado por la misma. Y tenemos que hablar de daño directo y daño indirecto. Igualmente, tenemos que, para que se pueda hablar de este daño, tiene que ser cierto, es decir, debe ser un daño que efectivamente se haya dado, debe ser veraz, es decir, que se pueda verificar, real, actual. Puede haber un daño cierto, pero futuro, es decir, que no se ha verificado en este momento, pero que va a suceder más adelante, y que obviamente el bien jurídico esté legítimamente tutelado. No podemos hablar de bienes que estén de pronto ilegítimamente tutelados o bienes que no tengan ningún tipo de tutela jurídica. Ejemplo, a mí se me roba un arma que no tenía salvoconducto y por lo tanto era un arma prohibida. No podremos estar hablando en ese caso de una situación de víctima. O si a mí se me roba una sustancia estupefaciente que yo estaba comercializando, obviamente que esa comercialización de esa sustancia es ilegal y no podríamos en ese sentido estar hablando de víctima. Otro aspecto importante es que el término víctima y perjudicado, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, y esto se extrae de la sentencia C-228 del 3 de abril del año 2002, son conceptos diferentes. En efecto, la víctima es la persona respecto de la cual se materializa la conducta típica, mientras que la categoría de perjudicado tiene un alcance mayor en la medida en que se comprende a todos los que han sufrido un daño, así no sea patrimonial, como consecuencia directa de la comisión del delito. Obviamente la víctima sufre también un daño y en ese sentido es igualmente un perjudicado. O sea que el concepto de perjudicado vendría siendo en ese sentido un concepto más genérico que el concepto de víctima. Cuando corresponda ese término, debe comprender además a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa a quienes hubiesen recibido daño al intervenir para prestar asistencia a víctima en peligro. En ese contexto, se deslinda que la víctima propiamente dicha es la persona respecto de la cual se materializa la conducta típica. En tanto, el concepto perjudicado tiene un alcance mayor en cuanto comprende a todos quienes sufren un daño, no necesariamente patrimonial, como consecuencia de la comisión de la conducta punible. Aquí es ratificado entonces por la sentencia 37.596 o radicado 37.596 del 7 de diciembre del año 2012. Siguiendo con esta dualidad de conceptos, tenemos que el artículo 250, numeral sexto de la Constitución Política se refiere como un deber de la Fiscalía General de la Nación brindar asistencia a las víctimas y disponer del restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito. Es importante mirar que no solamente aquí se están utilizando los dos conceptos, teniendo o revalidando el hecho de que el concepto de afectado es un concepto muchísimo más genérico que el concepto de víctima, sino que aquí se ratifica lo que habíamos dicho hace un momento, que si la víctima no se hace parte dentro del proceso a través de sus representantes,
por disposición constitucional, es la Fiscalía General de la Nación la que entraría a asumir ese papel de representación de víctimas, buscando el restablecimiento de los derechos y la reparación integral de las mismas. El artículo 56, numerales 2, 5, 9 y 10, artículos 71, 75, 111, literal D, y 524 utilizan la expresión perjudicados para referenciarse a las víctimas indirectas y así establecer diferencias. Es decir, el concepto de perjudicado hace alusión a los afectados que no tienen la categoría de víctima. Recordemos que el término afectado lo estamos utilizando como una categoría general. El concepto de víctima estamos utilizándolo como la persona que sufrió un perjuicio directo de la conducta punible, y el concepto de perjudicado es un concepto que hace alusión a aquellas personas que están recibiendo digamos, un daño o un perjuicio de forma indirecta por la comisión de la conducta punible. La simple condición de denunciante, ausente del daño concreto, derivado de los hechos investigados, no faculta su intervención en el proceso. Recordemos que cuando hablamos de denuncia, la denuncia puede ser presentada por cualquier persona. Si tengo un ejemplo, yo tengo conocimiento de que una alumna fue víctima de un exceso carnal violento y esta víctima no quiere denunciar el hecho. Yo, conociendo la situación, pongo de presente esa información ante la autoridad competente a través de una noticia criminal, que en este caso sería una denuncia. ¿Por qué se pudo presentar una denuncia? Porque estamos dentro de los delitos que son investigables de oficio. En ese sentido, mi calidad o condición de denunciante, que en este caso sería una persona ausente del daño, fui la víctima directa del hecho, sino que conocí a la víctima y por ello decidí presentar la denuncia. En ese caso, esa condición de por sí no me faculta para intervenir en el proceso, de acuerdo a lo establecido en la sentencia radicada 36.513 del 6 de julio del año 2011. Entonces, fíjense que a diferencia de lo que habíamos dado sobre víctima, aquí estamos analizando el fenómeno de la víctima desde un punto de vista más sustancial, de acuerdo a las diferentes sentencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, que van puliendo ese concepto de víctima y estableciendo cuáles son sus facultades y cómo sería su categorización dentro del proceso penal. Siguiendo con el tema de las víctimas dentro del proceso penal, tenemos que es un interviniente especialmente protegido. Ya sabemos que procesalmente quieren la calidad de interviniente, es decir, no es en este caso la víctima una parte dentro del proceso, pero un interviniente que tiene una especial protección por parte del Estado, de acuerdo a lo establecido por la sentencia C, sentencia de constitucionalidad 209 del año 2017, y una sentencia que surgió con 10 años de posterioridad a la anterior, que sería la C 516 del año 2017. Bien. Siguiendo con este análisis pues, que estamos haciendo del término víctima, tenemos que la calidad de víctima se adquiere desde el mismo momento de la comisión de la conducta punible. Ya habíamos dicho que la víctima es uno de los extremos de la conducta punible, lo que quiere decir que desde el mismo momento en que se ejecuta la conducta punible en un delito de realización instantánea, o incluso desde el momento en que se comienza a ejecutar la conducta en un delito tracto sucesivo, como podría ser por lo menos el caso del secuestro, desde ese mismo momento la persona adquiere la calidad de víctima, para lo cual la policía judicial o el fiscal le debe suministrar la información sobre los derechos establecidos en el artículo 136 y 11 del Código de Procedimiento Penal. Recordemos que el artículo 11 es el que habla dentro de los principios rectores de la víctima. Esto se debe dar sin ninguna formalidad distinta a la acreditación sumaria, es decir, con una prueba sumaria de la calidad, y se debe permitir intervenir en todas las fases de la actuación. Esto es importante, ya que fíjense que se está facultando a través de la sentencia C454 del 7 de julio del año 2016, la cual analizó la exequibilidad del artículo 135 de la misma del Código de Procedimiento Penal, estableciendo claramente que no se debe exigir ningún formalismo distinto a la víctima
más que una acreditación sumaria de su calidad. Y en ese sentido, esta está facultada para intervenir en todas las fases de la actuación. Es decir, en etapa de indagación, en etapa de investigación y obviamente en etapa de juicio. Los derechos de las víctimas serán comunicados a todos desde el mismo momento en que se presenta el primer contacto con las autoridades. Y esto es importante porque fíjense que cuando inicia el sistema penal acusatorio, se tenía la creencia de que solamente hasta la audiencia de acusación, donde se da el reconocimiento de la calidad de víctima por parte del juez de conocimiento, a partir de ese momento, digamos, adquiría la víctima esa calidad. Y fíjense que ha sido clarificado por parte de la Corte que se adquiere desde el mismo momento con la comisión de la conducta punible y a partir de la iniciación del proceso adquiere la posibilidad de intervenir en el mismo, conociendo el proceso como tal y interviniendo en todas las fases del mismo. En los punibles contra la administración pública y de justicia, la víctima es el conglomerado social en su conjunto, por tratarse de tipos penales que sancionan el mal uso de la función y del cargo. Por manera que el juicio de reproche se circunscribe a determinar si con la conducta atribuida al funcionario se afectó la credibilidad e integración de la administración y el funcionamiento del sistema jurídico administrativo. En otras palabras, el comportamiento del sujeto activo se estudia en sí mismo con independencia de los efectos respecto de terceras personas. Igual sucede con el punible de falsedad ideológica en documento público, donde la principal afectación es la credibilidad en el contenido de los documentos públicos y, por ende, la sociedad en general como depositaria de ese valor social. Con todo, si como consecuencia de uno de esos punibles resulta afectado un particular, adquiere la calidad de perjudicado, condición que lo legitima para intervenir en el proceso siempre y cuando señale un daño real y concreto derivado del proceder investigado, situación que debe verificarse en cada caso. Esto es una sentencia radicada 40.414 del 13 de noviembre del año 2013. De esta sentencia se pueden extraer varias cosas. La primera, que en los delitos contra la administración pública y la administración de justicia, los afectados seríamos todo el conglomerado social, porque al tratarse un delito que está siendo, donde se está sancionando el mal uso de un cargo, de esa manera el reproche social, es decir, la culpabilidad, se circunscribe a determinar si realmente con esa conducta el funcionario afectó la credibilidad que tenemos todos sobre la administración y el funcionamiento del sistema jurídico administrativo. En ese sentido, hay que determinar otro aspecto importante y es que en ese sentido el análisis jurídico del comportamiento del sujeto activo va dirigido a eso, a mirar cuál fue el nivel de afectación que se causó al conglomerado de esa fe que se le debe dar a al buen funcionamiento de la administración pública, como sucede en los delitos de falsedad en documentos. Sin embargo, puede existir que, aunque siendo una falsedad en documentos públicos, haya una persona que se haya visto de manera directa afectada con el mismo. Supongamos, se falsifica un registro civil y se entra a solicitar con ese registro civil dentro de un proceso una cuota parte dentro de la sucesión, determinando que supuestamente el causante reconoció legalmente a esa persona que está siendo reclamante. Desde ese punto de vista, aquí tenemos claramente dos conductas: una falsedad en documentos públicos y tenemos un fraude procesal. Digamos que encaja en las dos posibilidades: delitos contra la administración pública y delitos contra la justicia. En este caso vemos que la situación puede afectar de manera directa a unas personas que como sujetos procesales se han visto afectados. Y desde ese punto de vista entraríamos a determinar que efectivamente la calidad de perjudicado faculta a esas personas para intervenir dentro del proceso penal. Entonces, se entiende por víctima a la persona que individual o colectivamente, ya lo habíamos señalado, haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, visual o auditiva,
sufrimiento emocional, pérdida financiera, es decir, un menoscabo económico, o un menoscabo de derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal realizadas por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares hasta primer grado de consanguinidad, primero civil, de la víctima directa cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviera desaparecida. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprenda, ya lo habíamos señalado, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. Igualmente, se consideran como víctimas a los miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes con ocasión a algún tipo de discapacidad física, psíquica y o sensorial, visual o auditiva, o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley. Asimismo, se tendrá como víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente o familiares en primer grado de consanguinidad de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio en relación con el mismo o fuera de él, como consecuencia de actos ejecutados por algún miembro de grupos organizados al margen de la ley. También serán víctimas los demás familiares que hubieran sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por un miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley. Todo esto fue señalado en el artículo 5 de la ley 975 del año 2005. Recordemos que estamos viendo las diferentes definiciones de víctima que se ha dado, no solamente en la legislación nacional, sino también en las diferentes jurisprudencias y en las diferentes doctrinas constitucionales que han surgido de la Corte Constitucional. Vemos que la ley de víctimas, que es la ley 1448 del año 2011, establece que se considera víctima a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de la infracción al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Acá es importante porque fíjense que esta definición que trae la ley 1448 establece un límite temporal desde el momento en que se puede hablar de víctimas, pero para efectos de la jurisdicción de esa ley. No es que antes de esa época no hayan tenido las personas que hayan sido víctimas de ese tipo de situaciones, no hayan tenido la calidad de víctima, sino que el legislador consideró que a partir de ese momento y de ahí hacia adelante se podría estar hablando de víctimas, pero para los efectos de la ley 1448 del año 2011. Y era necesaria hacer esa delimitación porque si no, pues estaríamos hablando de víctimas incluso desde la época de la colonia. Desde ese punto de vista era necesario hacer una delimitación temporal para establecer, pues sabemos que el conflicto armado en Colombia tiene más de 50 años, entonces se necesitaba delimitar un tiempo a partir del cual se podía considerar víctimas a algunas personas teniendo esa calidad de acuerdo a lo establecido por la 1448. Igualmente se señaló en esa disposición que son víctimas los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes de parejas del mismo sexo y familiares en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima, cuando a ésta se le hubiera dado muerte o estuviera desaparecida. A falta de esta, lo serán los que se encuentran en segundo grado de consanguinidad ascendiente. Es importante, dentro de esta definición, pues es importante rescatar que miren que ya se está dando un trato igualitario a las parejas del mismo sexo, por lo tanto se estaba haciendo reconocimiento de la comunidad LGTBI. Adelantando un poco más, vemos que de la misma forma se consideran víctimas las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Es un concepto que está bastante claro. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprenda, procese o condene al autor de la conducta punible. Ya vemos que en varias disposiciones se ha tenido
esa claridad de que así no se haya identificado al autor, no se haya procesado al autor, se sigue teniendo la calidad de víctima. Cuando los miembros de la fuerza pública sean víctimas de los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que se tenga derecho de acuerdo con el régimen especial que le sea aplicable. De la misma forma, se tendrá derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley. Siguiendo con el concepto de la norma que estamos estudiando, tenemos que los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en que los niños, niñas o adolescentes hubiesen sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley, siendo menores de edad. El término acá no desvinculados, sino vinculados. Y estamos haciendo alusión a que dentro de los grupos armados ilegales solamente se considerarán víctimas aquellas personas menores de edad que hayan sido víctimas de un reclutamiento forzado. Para los efectos de la presente ley, él o la cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas del daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas del daño sufrido por los miembros de dichos grupos. Tenemos otro aspecto importante que para los efectos de la definición contenida en el presente artículo no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. Es decir, si el delincuente común sufre algún tipo de daño, no se puede catalogar a esta persona que producto de esa acción ilícita resulta herido por acción ilícita que él mismo provocó. Ejemplo, salgo como miembro de un grupo de delincuencia común, salgo a realizar algún tipo de proceso de soborno, de extorsiones, y resulta que en esa situación se realiza un operativo y en ese operativo resulta la persona herida, no puede considerarse, obviamente, o tener la calidad de víctima. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes, esto era lo que le decía, que se estableció un límite temporal que fue el 1 de enero de 1985, tienen derecho a la verdad, a las medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley como parte del conglomerado social sin necesidad de que sean individualizadas. La definición de víctimas contempladas en el presente artículo en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno del carácter político sobre los grupos terroristas y o armados ilegales que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley. Está claro que las personas que hayan provocado el daño no se pueden o no pueden tener la característica de víctima o ser consideradas como víctimas de acuerdo al artículo 3 de la ley 1448/2011, que recordemos que es la ley de víctimas. ¿Cómo se delimitan entonces? Y esta es la parte que me parece a mí más sustancial por la que decidí hacer un nuevo video sobre víctimas, es porque es importante delimitar los conceptos a los cuales hacemos alusión como los derechos de la víctima a la verdad, el derecho a que se haga justicia, es decir, verdad, justicia, reparación y no repetición. En cuanto a lo que tiene que ver con el derecho a la verdad, se tiene que el derecho es inalienable y en ese sentido este es un derecho que no se le puede vulnerar. Otro aspecto importante es el deber de recordar, es decir, se debe traer a colación y por eso es que ustedes observan en los actos estos de las leyes estas especiales que han salido, lo importante que es tener una comisión para la verdad y que se logre determinar y recordar qué fue lo que efectivamente sucedió como una forma de evitar que esto vuelva a suceder. El derecho de la víctima a saber qué fue lo que pasó es importantísimo. O sea, si se llegara a conocer la verdad, por muy dura que ésta sea, se le debe dar a saber a la víctima para que la víctima tenga un conocimiento pleno de qué fue lo que sucedió. Esto es un tema pues, que es bastante complicado, aquí haciendo un pequeño paréntesis, porque claramente se observa que en este país han pasado situaciones muy atroces y dentro de toda esa situación se ha venido o ha salido a la luz a partir del buen trabajo que ha hecho de pronto la Comisión de la Verdad, una inmensidad de situaciones
que pareciera que fuesen producto de la ficción, y fueron cosas que efectivamente pasaron en nuestro país y que vienen siendo verdades duras, incluso para las personas que de pronto de forma desprevenida observamos qué fue lo que sucedió. Ahora más para las personas que fueron víctimas, por lo menos una madre, llegarle de pronto a decir todo lo que sufrió su hijo al momento de ser ejecutado por uno de estos grupos al margen de la ley, debe ser una situación bastante dura. Sin embargo, ella tiene el derecho a saber la verdad. El derecho a que se haga justicia en el caso. Esta situación se concreta a partir de varios aspectos. Primero, el deber del Estado a investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis y relacionarlo con lo que es el principio de oportunidad, y fíjate esa potestad que tiene el Estado para renunciar a esa investigación penal, la cual fue absolutamente limitada para cualquier delito de lesa humanidad por obvias razones, porque claramente es deber del Estado investigar y sancionar adecuadamente esta situación. El deber de las víctimas a un recurso judicial efectivo, es decir, que el aparato judicial de manera efectiva funcione, en su caso, para llevar a que efectivamente se dé restablecimiento de estos derechos. Esto es importante porque, a mi juicio, es una de las principales causas que se ha fallado. Tal vez la Fiscalía, y no es culpa de ella por la gran cantidad de trabajo que tiene, vemos que a diario hay personas que fueron afectadas con conductas punibles que reclaman constantemente que se resuelva jurídicamente el caso, y la Fiscalía prácticamente no avanza en ellos por la gran cantidad de trabajo que tienen. El deber de que se respeten en todos los juicios las reglas del debido proceso, es decir, que haya un respeto irrestricto al debido proceso, que como sabemos está contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, ya no aquí como una garantía para el procesado, sino como una garantía para la víctima. El derecho a la reparación integral, esto tiene que ver con restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, los cuales son conceptos diferentes cada uno. Lo último de la garantía de no repetición hace parte de la reparación integral del daño en su dimensión individual, es decir, el derecho que se le está garantizando a la persona que no va a volver a sufrir un daño de igual categoría. Y en ese sentido estamos hablando de que este derecho a la reparación integral contempla en sí no solamente restitución, que es como devolución del elemento o de lo que la persona perdió, sino también la indemnización que tenga que ver con, o que tiene alusión al menoscabo que esta persona, o a la reparación de ese menoscabo que la persona sufrió. Si los derechos fueron afectados de manera sustancial, los derechos deben ser rehabilitados. Y esto se busca que estas personas queden totalmente satisfechas con este proceso de reparación integral. Lo que hablábamos acerca de los conceptos, la restitución, devolver a la víctima a su situación jurídica anterior antes de la comisión de la conducta punible. Si a mí me robaron un televisor, restitución indica la devolución de ese elemento. Por citar un ejemplo muy básico y sencillo. Hay situaciones que obviamente no se pueden restituir, como en el caso de un derecho de violación al derecho a la vida. Obviamente que aquí es prácticamente imposible restituir porque no hay forma de que se dé una devolución a la vida de una persona que fue asesinada. En ese sentido tenemos la indemnización como la posibilidad de sufragar el valor de los perjuicios materiales, morales de la vida de la vida y de relación causados. La rehabilitación, que es la recuperación de la víctima de las secuelas físicas, psicológicas derivadas de los delitos cometidos. La satisfacción, que es la compensación moral orientada a restaurar la dignidad de la víctima y la divulgación de lo acontecido. La garantía de no repetición, que es la desmovilización, desarme, estamos hablando pues, de la ley de víctimas, desmonte de organizaciones delictivas. La reparación simbólica, que hace alusión a la aceptación pública y perdón y restablecimiento de la dignidad de la víctima, y colocación de placas y construcción de compostados, de monumentos. En tema de reparación simbólica es importante señalar que la sentencia 30978 del 17 de marzo del año 2009 estableció que en materia penal la reparación simbólica se erige en un instrumento idóneo, adecuado y proporcional
de restablecimiento de los derechos de las víctimas cuando ellas no puedan o renuncian a acceder a compensaciones patrimoniales, cumpliendo de esa manera la jurisdicción penal una importante labor proporcional. Otro aspecto importante manifestado en la sentencia C454 del año 2006 es que la determinación de una posición procesal de las víctimas en el proceso penal conforme a los paradigmas debe establecerse tomando como punto de partida un sistema de garantía fundado en el principio de la tutela judicial efectiva, igualmente de amplio reconocimiento internacional y con vigencia acogida por la Constitución a través de los artículos 29, 93 y 229. Igualmente tenemos que la sentencia AP 2978 de 2014, radicado 42.163 del 28 de mayo del año 2015, estableció que frente a los principios de igualdad y lealtad procesal, que el catálogo de garantías conferidas por vía legal y jurisprudencial, es decir, por vía constitucional y por leyes ordinarias, ha venido creciendo significativamente para acatar los estándares internacionales que proponen el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima. Es aquí este punto, y voy a hacer un pequeño paréntesis, lo que me motivó a ampliar dentro de lo que es esta clase nueva, lo que ya habíamos mencionado en una clase anterior relacionado con la víctima, ya que en esa clase dimos un análisis de pronto desde un punto de vista muy procesalista. Acá estamos haciendo un análisis mucho más amplio porque lo estamos llevando a lo que sería el análisis sustancial, es decir, de todo ese catálogo de derechos y de fundamentales que hacen parte de la tutela jurídica efectiva, tutela judicial efectiva de los derechos de la víctima, que han venido reconociéndose en Colombia a partir de todos esos estándares internacionales que han sido, recordemos que todos los derechos internacionales, todos los tratados de derecho internacional que hagan referencia a derechos fundamentales que haya suscrito Colombia penetran al bloque de constitucionalidad, haciéndose entonces parte del derecho interno, lo que necesariamente nos llevaría a que ese catálogo de derechos va a estarse ampliando de manera constante. Por lo tanto, me pareció muy prudente e importante que habláramos de las víctimas de una manera un poco menos procesalista y un poco más sustancial. Habida cuenta de que si hay un protagonista dentro del proceso penal que haya tenido mayor preponderancia y que se le haya dado mayor preponderancia dentro de lo que es la estructura jurídico-procesal penal colombiana, ha sido a la víctima. Otro aspecto importante es que la Corte Constitucional ha declarado la exequibilidad de numerosas normas de la Ley 906 del año 2004 que de manera condicionada en el entendido de que la mayoría de las garantías de los imputados se extiendan a las víctimas, de tal forma que las prerrogativas de estas ocupan un lugar destacado en el proceso penal, era lo que estábamos mencionando apenas hace un minuto, y no se limita a la obtención de resarcimiento de índole meramente económica, de acuerdo a varios pronunciamientos, como el caso de la sentencia 35678 del 23 de febrero del año 2011. Miren que en Colombia ya se está buscando equiparar el papel de la víctima o los derechos de las víctimas a los derechos del procesado. Ya habíamos dicho que los derechos de las víctimas adquieren un rango constitucional. Igualmente habíamos hablado de ese merecimiento especial de protección que dentro de lo que es el proceso penal ha llevado a la víctima y a todo lo que tiene que ver con sus derechos, y que claramente apunta a un restablecimiento de la paz social, habida cuenta de que se ha entendido en Colombia de que no puede haber, expliquémoslo de una manera muy sencilla y casi que sociológica. Cada vez que se comete un delito hay una ruptura, evidentemente, de lo que es el tejido social, habida cuenta de que hay unas personas que han sido afectadas con esa situación y que esas personas necesariamente, si el Estado no actúa de manera efectiva, llegaríamos a lo que se vio hace muchísimos años, bueno, y que todavía aquí entre nos se sigue viendo en Colombia, que es el tema de que las personas tomen la justicia por propia mano, lo que daría lugar obviamente a una ruptura de esa paz social.
En la medida que el Estado restablezca y dé importancia a los derechos de las víctimas, se está buscando la reconstrucción del tejido social que se violenta con la comisión de actos punibles por parte de grupos armados ilegales o de personas que han delinquido de manera directa la ley penal. Bien, vamos a mirar un aspecto importante y es este, que hace alusión a la sentencia C-209 del año 2007, que habla o que menciona lo siguiente: la efectividad de los derechos de las víctimas del delito depende del ejercicio de varias garantías procesales, entre otras las siguientes. Primero, el derecho a ser oídas. Segundo, el derecho a impugnar las decisiones adversas, en particular las sentencias absolutorias y las que conlleven penas irrisorias. Y el derecho a controlar las omisiones o infracciones del fiscal. Y por último, el derecho a ejercer facultades en materia probatoria. Entonces, fíjense que aquí ya se comienza a delimitar cuáles son las facultades procesales que le asisten a la víctima dentro del proceso. Primero, y la más importante, ser oída. Sin eso no hay nada. Pero de ahí en adelante, el derecho a impugnar decisiones adversas quiere decir que las víctimas, y ese ya es un concepto muy personal, al tener la posibilidad de impugnar decisiones adversas, estamos hablando de que ya existe de por sí una ruptura de ese equilibrio de partes que pregona el sistema penal acusatorio, y por lo tanto tenemos un sistema penal acusatorio, como muchas veces hemos escuchado ir, a la colombiana, es decir, un derecho penal acusatorio que se escapa de la naturaleza adversarial, en donde hay igualdad de partes y en donde no puede haber un tercero que intervenga en favor de una de las dos, y aquí las víctimas vemos que de manera directa tienen la posibilidad incluso de impugnar las decisiones adversas. Otro aspecto importante, bueno, decisiones adversas como decisiones de sentencias absolutorias o incluso las que siendo condenatorias tengan unas penas que sean irrisorias. Otro aspecto importante es el derecho a controlar las omisiones e infracciones del fiscal, lo que quiere decir que si en un momento dado la víctima considera que el fiscal realizó algún tipo de omisión en el cumplimiento de sus funciones o realizó una infracción en el cumplimiento de sus funciones, la víctima va a intervenir de manera directa buscando restablecer esa omisión o esa infracción. Y por último, el derecho a ejercer unas facultades probatorias, y este es uno de los aspectos más importantes, y retomo lo que habían dicho hace un momento acerca de cómo hay una ruptura de lo que sería ese equilibrio de partes a partir de la posibilidad de que exista un tercero que intervenga en favor de una de ellas, en este caso de la Fiscalía, teniendo incluso posibilidad de ejercer facultades probatorias. Fíjese que en lo que tiene que ver con la posibilidad de instaurar apelaciones en procura de que se revoque la sentencia absolutoria, no obstante que, por ejemplo, haya conciliado o transado los intereses económicos. Esta es una situación que establece la sentencia 209 del 21 de marzo del año 2009 y también de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia radicada 22.007 758 de fecha 23 de marzo del año 2005. Otro aspecto importante hace alusión a que también se ha dicho que en principio el fallo condenatorio colmaría las expectativas de la víctima, pero si éste no satisface sus intereses de verdad y de justicia, podrá tener el interés jurídico para pedir una modificación en aspectos que pudieran causarle agravio, como aquella relación con la forma de atribución de responsabilidad o con una sanción mayor. Entonces, fíjense que era lo que decíamos, no solamente va a poder intervenir cuando la sentencia sea absolutoria, sino también cuando considere, de acuerdo a lo establecido en la sentencia 32.564 del 11 de noviembre del año 2009 y la 36.771 del 6 de diciembre del año 2012, va a poder intervenir cuando la sentencia sea condenatoria, pero la sanción de una u otra manera no satisface su interés de verdad y de justicia. Por eso es que, fíjense que me he tomado el trabajo de hacer este análisis de las víctimas, habida cuenta de que no es menor el papel de las víctimas dentro del proceso, es un papel muy preponderante, y por ello hace
se hace necesario analizar sustancialmente lo que vendría siendo el derecho de las víctimas dentro del proceso penal. Las víctimas no pueden impugnar lo relacionado con subrogados penales en principio, según la tesis desarrollada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, puesto que en ese sentido ya ha quedado plenamente satisfecho el derecho de la verdad y el derecho de la justicia. Igualmente, el proceso penal no puede convertirse en una herramienta de venganza de las víctimas, puesto que esto riñe con la naturaleza misma del proceso penal, y esto lo relacionaron varias sentencias, la 31324 de 2009, la radicado 36.771 del año 2012, y por último ratificado, o pues había sido ratificado previamente también por la sentencia 22.289 de 2006. Sin embargo, de forma excepcional, la víctima puede impugnar para que se niegue un subrogado penal, es decir, cuando sea otorgado un subrogado para que éste se niegue, cuando éste sea ilegal, es decir, cuando no se hayan dado los requisitos legales para que se otorgue el subrogado y sin embargo le fue concedido. También cuando se ha realizado una indebida adecuación típica, que haga que obviamente los extremos punitivos se vean afectados y la persona pueda acceder al factor objetivo de la consecución de un subrogado penal cuando efectivamente no tenía derecho a ello. Cuando hay un grado de responsabilidad defectuosa endilgado al procesado, por lo menos él era autor y se le dio la pena como cómplice y resulta que esta persona era autor y la víctima puede apelar en este sentido porque sabemos que la situación de complicidad afecta a los extremos punitivos y por lo tanto podría acceder objetivamente a un subrogado que siendo autor no tendría derecho a que se diera. O por lo menos, fíjese, hay delitos que tienen prohibido de manera expresa el subrogado penal, como el caso de los delitos sexuales contra menores. En caso de que se conceda uno de estos, obviamente va a haber una situación en donde se va a realizar una afectación de estas. Bien. Siguiendo con la impugnación, tenemos que tiene interés en la impugnación, no obstante, la sentencia de condena cuando su pretensión es restauratoria porque es la mejor manera de proteger los derechos que le fueron conculcados dentro de las varias posibilidades, unas directas, otras por equivalencia, que buscan cumplir esa finalidad. Esto lo dijo la sentencia radicado 39.858 del año 2012, 21 de noviembre. Ya habíamos dicho la posibilidad de apelar cuando la pena es irrisoria. La sentencia 31.324 del 21 de octubre del año 2019 estableció lo relacionado con que las víctimas dentro de un proceso tienen la posibilidad de acudir para que en los casos en que hay concurso de conductas punibles y se haya imputado un resultado inadecuado, inapropiado, desproporcionado, bajo el concepto de una pena que individualmente le correspondería a un procesado y que de alguna manera no ha habido una real adecuación por parte del juez que le corresponde. Lo que, en otras palabras, indicaría entonces que el legislador la Corte ha reconocido que las víctimas, cuando exista una situación en la que efectivamente se esté violando el principio de legalidad de las penas, puede intervenir de manera directa a efectos de interponer una apelación. Fíjense, un hecho curioso, aquí se habla de parte civil, quiere decir que esta es una sentencia que sacó la Corte en el año 2009, pero no con ocasión al sistema penal acusatorio, sino al sistema mixto con tendencia inquisitiva. El aspecto que habíamos señalado hace un momento de la sentencia 209 del año 2007, que hace alusión a que las víctimas tienen la facultad de intervenir dentro del proceso penal frente a los jueces de control de garantía a efectos de subsanar las
omisiones realizadas por la Fiscalía General de la Nación. Fíjate que son atributos concretos que se pueden mirar dentro de la sistemática procesal en los artículos 284, numeral segundo de la Ley 906, es decir, del Código de Procedimiento Penal, en la posibilidad de participar en las audiencias de formulación de imputación, en el trámite de solicitudes de preclusiones y igualmente en lo que tiene que ver con el descubrimiento, la solicitud de exhibición, exclusión, rechazo e inadmisión de elementos materiales probatorios. Artículo 344, 356, 358 y 357. Miren que ya estamos fincando entonces todas las normas del Código de Procedimiento Penal que hacen alusión a las facultades concretas que tiene la víctima dentro del proceso. La posibilidad de solicitar medidas de aseguramiento. Esto es importante. Cuando la Fiscalía no pide medidas de aseguramiento, la víctima puede hacerlo de manera directa. Fíjense que esto es una facultad súper especial. En las audiencias de formulación de acusación, en lo que tiene que ver con la audiencia preparatoria, en las solicitudes probatorias que se hacen en la audiencia preparatoria, en lo que tiene que ver con las pues, diferentes fases o posibilidades que tiene la víctima dentro del proceso de actuar de manera directa para subsanar hierros o omisiones que realizó de manera directa la Fiscalía General de la Nación. Entonces, fíjense que en este caso se vuelve casi que subroga esa actividad que tiene el ente acusador y qué decir de todas las facultades que se le dieron en la ley 1826, que es la ley en donde se faculta incluso a la víctima de actuar dentro del proceso como un acusador privado, es decir, prácticamente subrogándose las funciones de la Fiscalía. Bien, aquí igual les voy a dejar la relación, estas diapositivas se las voy a poner en contexto, y aquí básicamente ustedes pueden mirar pues, las diferentes sentencias que han venido desarrollando lo referente a las atribuciones que se le ha dado a la víctima dentro del proceso. Hay otros aspectos que me parecen más interesantes que los tratemos, como es la posibilidad de pedir las copias dentro de la actuación penal y que vamos a comenzar a analizar a partir de ahora. Bien, entonces la víctima puede solicitar de la Fiscalía copia de indagación o de investigación preliminar, inclusive antes de la acusación. Ya vamos a ver que legalmente la etapa donde se da el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía a la defensa es en la audiencia de acusación. O sea, que técnicamente en esa etapa es donde la Fiscalía devela de manera directa cuáles son los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o información legalmente obtenida que consiguió en las etapas anteriores al proceso, es decir, en las etapas de indagación y de investigación. Sin embargo, la defensa tiene la posibilidad de solicitar todas estas copias, inclusive antes de la acusación, por lo tanto, tiene la posibilidad de acceder a los resultados de todos los actos investigativos desarrollados por la Fiscalía en estas primeras etapas del proceso. Hay otro, bueno, es un punto importante que esas pruebas se pueden pedir de manera directa a la Fiscalía sin necesidad de solicitar o de pedirse ante un juez de control de garantía a través de una audiencia preliminar, sino que de manera directa se puede solicitar la entrega de dichos documentos. Aquí se aclara al final, puede ser por una petición verbal o escrita que se le hace al fiscal. Continuando con este tema, que me parece que ya está suficientemente claro, solamente ratificar que toda esta estructuración se dio a partir de las sentencias 59477 del 29 de marzo de 2012, radicado 80093 del 24 de junio del año 2016. Hay otros aspectos relacionados con esta potestad de solicitar las copias, pero que están consagrados en otras sentencias como la 55418 del año 2011 y la 80093 del año 2015. Este término o este tema sobre los términos para imputar o archivar, a pesar de que tiene correlación directa también con los derechos de la víctima, voy a tocarlo más adelante cuando hablemos
en el caso de la imputación, de las audiencias preliminares, y en lo relacionado con el archivo cuando hablemos con las formas de terminación anticipadas del proceso penal, que es un tema que tengo preparado para una próxima clase. Este es un punto que es importantísimo, las facultades probatorias de la Fiscalía. Ya me han escuchado a mí en reiteradas ocasiones que me quejo, o me han venido quejando de que el sistema penal acusatorio colombiano tenga una característica en la cual hay una ruptura de ese equilibrio de partes. Y la ruptura claramente se ve en la posibilidad que le da el sistema penal acusatorio a que un interviniente, como el caso de la víctima, e incluso al procurador, en unos casos específicamente señalados en el Código de Procedimiento Penal, artículo 112, pueda acudir al proceso penal a solicitar unas pruebas que en todo caso van a intervenir en ese debate probatorio. En todo caso, esto va en contravía de ese equilibrio de partes. Sin embargo, está claro que esta sentencia establece de forma inequívoca que la víctima en el juicio con pretensiones acusatorias o probatorias que resulten incompatibles a los rastros estructurales y esenciales al sistema, que es algo que yo estoy señalando de lo ajeno que es esta posibilidad a lo que es el sistema de naturaleza adversarial, claramente genera un desequilibrio dentro del debate al ingresar dentro del mismo para de alguna manera poder intervenir de forma directa en lo que es el interrogatorio de los testigos. La sentencia hablaba en su momento de que solo se podía ejercer esa facultad a través del fiscal, siendo permitida su intervención directa únicamente para presentar alegaciones finales. O sea que básicamente dentro de las etapas que se desarrollaba el sistema, la sentencia clarificaba que para no violentar ese principio de igualdad de armas no podía contrainterrogar de manera directa, sino que únicamente podría acudir a los alegatos de conclusión cuando hubiese terminado el debate probatorio. Es importante determinar que la Sala de Casación Penal de la Corte se ha referido al punto en decisiones en las que ha destacado la necesidad de que la intervención directa de la víctima en el juicio oral se limite a los alegatos de conclusión y que sus aportes o inquietudes probatorias se canalicen a través de la Fiscalía en razón al carácter adversarial que tiene el sistema, ya lo habíamos dicho, y que solo admite la intervención de dos contrarios en el debate, es decir, de las partes, en este caso la Fiscalía y la Defensa, sin que su participación implique un menoscabo a la autonomía del fiscal ni desplazamiento de su condición de titular de la acción penal. Sentencias 37.596, 36.325. Bueno, ya la suspensión del procedimiento a prueba es propia de lo que es el principio de oportunidad que ya tuvimos la oportunidad de mencionar. Vamos a adelantarnos un poco a otro punto que yo quería. En caso de que exista incompatibilidad, o vamos a mirar cómo se resuelve según el auto 23, el auto 35678 del 23 de febrero del año 2011, cómo se resolvería una incompatibilidad que existiera entre la víctima y su representante. Ya habíamos señalado anteriormente que cuando existe una incompatibilidad entre la defensa material y la defensa técnica, prevalece la defensa técnica. En este caso, el funcionario está en la obligación de hacer un análisis pormenorizado y específico de cada una de las discrepancias aludidas y resolverlas siguiendo el norte constitucional señalado. Reseñado, perdón, para determinar cuál criterio debe primar. Es decir, ya según la sentencia en este caso, no se puede por parte del funcionario judicial o no hay una norma que le indique al funcionario judicial cuál de las dos prevalece, como si sucede en el caso de la discrepancia entre el defensor y el defensor y el procesado. En este caso es el funcionario judicial que para cada caso debe hacer un análisis de la situación para determinar, de acuerdo a los fines constitucionales y a los derechos que le asignen a la víctima, cuál de los dos criterios se impone.
Este es otro punto importante, que esto es un punto que toca un poco o rasga un poco lo que tiene que ver con el derecho civil, en el sentido de si la víctima puede ceder a título oneroso o gratuito sus derechos litigiosos. Ya habíamos visto que en actos post-mortem, obviamente se transmiten esos derechos de víctima. Es decir, si yo actúo dentro de un proceso, obviamente que mis herederos podrían dentro de un proceso tener esa calidad de víctima. En ese caso, esa sucesión procesal se puede dar. En el Código General del Proceso se hace alusión a la misma en el artículo 60, perdón, 68. Del mismo modo, hablábamos de la posibilidad de que existe una cesión de los derechos litigiosos dentro del proceso penal. Esta posibilidad de que concurran simultáneamente la víctima y el cesionario del derecho litigioso está garantizada por el redimensionamiento de los derechos de la víctima, no solo a lo estrictamente económico, sino a los planos de justicia y verdad. Esto lo relacionó la sentencia antes descrita, que es una apelación de un auto radicado 41.930 del 11 de septiembre del año 2013. Dentro de los derechos o dentro del derecho penal solamente se puede perseguir el pago de aquellos derechos derivados de las conductas punibles. Esto es lo que tenga un nexo con sus derechos lesivos de litigio. Cualquier pretensión orientada a hacer valer obligaciones que provengan de una fuente distinta no podrá ejercerse en el trámite penal, por resultar evidentemente contraria a su naturaleza especial, única y limitada. Esta es la sentencia radicado 10.589 del 16 de diciembre de 1998. ¿Cuáles son las clases de perjuicio que puede sufrir la víctima? Tenemos como perjuicio material o patrimonial, que es el menoscabo, mengua, avería, padecimiento padecido, perdón, por la persona en su patrimonio material económico como consecuencia del daño antijurídico. Esto debe ser real, concreto y no simplemente eventual o hipotético. El perjuicio material se compone por el lucro cesante y el daño emergente, ambos se deben demostrar, según la sentencia radicado 34.547 del 27 de abril del año 2011. El perjuicio matrimonial. En materia de daños patrimoniales ha de computarse no solo la disminución efectiva que sufra el perjudicado de sus bienes, sino aquellos aumentos patrimoniales con que al mismo perjudicado le era dado contar, que atendiendo el curso normal de las cosas y vistas las circunstancias del caso concreto, se habría producido por no haber ocurrido el hecho generador de responsabilidad. Es decir, aquí estamos hablando que el perjuicio matrimonial no solamente es la mengua que haya sufrido la persona, sino obviamente lo que haya dejado de percibir producto de esa mengua. Si a mí por lo menos me roban un taxi, ese taxi me estaba produciendo 100.000 pesos mensuales, el perjuicio no solamente sería el hurto del vehículo como tal, sino también el dinero que he dejado de producir. Daño emergente sería el perjuicio sufrido en la estructura actual del patrimonio del lesionado, ponderando para ello el valor de los bienes perdidos o su deterioro que afecta el precio. Las expensas asumidas para superar las consecuencias del suceso lesivo, cuya acreditación debe obrar en el diligenciamiento. Vamos a suponer en el mismo ejemplo del taxi. A mí me robaron el taxi. No solamente es el daño de la pérdida del vehículo como tal, sino que vamos a suponer que yo en ese taxi transportaba a mi esposa a su trabajo y a mis hijos al colegio y entonces estoy incurriendo en unos gastos producto de esa situación. Eso también entraría como daño emergente. Recuperado el vehículo, si el vehículo sufrió una mengua, obviamente el arreglo del vehículo también entra como daño emergente.
El lucro cesante ya es lo que viene o hace alusión a las ganancias que se dejaron de percibir como producto de ese hurto. El ejemplo del taxi, el taxi me produce un dinero diario y esos ingresos que se dejaron de percibir son producto de ese lucro cesante. Tal cual como lo ratifica la sentencia radicada 34.547 del 27 de abril del año 2011. Quiere decir que en materia, en este sentido, en los términos de daño emergente, lucro cesante y perjuicio patrimonial, básicamente se están tomando o retomando en el área penal conceptos que son de naturaleza del derecho civil. Bien, muchachos, esto era lo que yo les quería señalar con respecto a las víctimas. Es importante que ustedes tengan muy claro esto, porque el tema de las víctimas no solamente es un análisis desde el punto de vista de cuál es su categoría procesal, que es el caso de la categoría de intervinientes, sino todos los derechos sustanciales que le han sido dados a la víctima en el decurso de todo lo que es el procedimiento penal. Esto es importante, habida cuenta de que estos son dos derechos sustanciales, que como sabemos, dentro de la dinámica del proceso penal, las normas de carácter sustancial prevalecen sobre las normas meramente formales. Y desde ese punto de vista, esa primacía de ese derecho sustancial da lugar a entender que la víctima tiene unos derechos preponderantes dentro del proceso, puede presentar pruebas, puede solicitarle a la Fiscalía la solicitud de unas pruebas determinadas. Recuerden que en materia de contrainterrogatorio esa actividad estaría limitada única y exclusivamente a la posibilidad de presentar unos alegatos de conclusión en la audiencia de juicio oral. No presenta teoría del caso, ya habíamos dicho que los únicos que presentan teoría del caso son la Fiscalía de forma obligatoria y la defensa de forma facultativa. Pero sí tiene unas atribuciones importantes dentro del proceso, en especial, a mi juicio, aquella en la que va encaminado a la posibilidad de poder intervenir en cuanto a superar las omisiones que realice la Fiscalía en cada una de las etapas del proceso. Entonces, dejemos hasta acá este tema de las víctimas y pasamos entonces a analizar otro tema importante, como serían las partes en las que se divide el proceso penal acusatorio. Las etapas pues, en las que se divide el proceso penal acusatorio. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y que tengan un feliz resto de día.